En la carta de Pablo a los Corintios, en segunda carta, en el capítulo 5, dice la Biblia en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es otro de los grandes textos de esta porción de la carta de Pablo a los Corintios, y se encuentra enseguida de aquella gran declaración que hemos estado leyendo, aquella gran afirmación del verso 17 de ese mismo capítulo, que afirma que cuando estamos en Cristo somos nueva criatura o nueva creación. Y hemos enfatizado el hecho de que esto se refiere a la transformación que Dios realiza en nosotros, y además se refiere al hecho de estar en Cristo, es decir, estar conectados, unidos a Cristo. Pero no solamente dice la Biblia esta gran verdad, sino que nos dice la palabra de Dios que todo esto lo hace Dios. Es decir, la iniciativa de esa obra es de Dios, no es nuestra, puesto que el versículo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora yo quiero enfatizar esta palabra, la palabra reconciliación. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Lo que está diciendo la Biblia es que a través del sacrificio de Jesucristo, nosotros somos reconciliados con Dios. Ahora, si usted se detiene un poco a meditar en esta porción, se dará cuenta de que este término tiene una implicación. Cuando dos personas se reconcilian, esas personas están reanimando, restaurando la relación que se había perdido. Es decir, dos personas se enemistan y después se reconcilian. Dos personas se disgustan, y muchas veces en el matrimonio, por ejemplo, pasa que se efectúan, se llevan a cabo situaciones y hay un sentimiento de enemistad en el interior del hogar, de la familia. Se disgustan hasta el punto de que no se hablan, de que cada uno anda por su propio lado, etcétera, ¿no? Entonces hay una situación de distanciamiento. Pero luego, ese problema se resuelve y la pareja se reconcilia. Es decir, restaura una relación que se había quebrantado, que se había roto. Ese distanciamiento entre ellos es subsanado a través del acto de la reconciliación. Bueno, eso nos da a nosotros una imagen de lo que la Biblia dice que ocurre y que ha ocurrido en Cristo. La Biblia dice que Dios nos ha provisto el medio de reconciliarnos con Él a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora, eso implica el hecho de que si nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios, entonces se sigue que estábamos enemistados con Él, que éramos enemigos de Dios. Quizás la terminología suena un poquito fuerte para mucha gente, pero esa es la realidad, esa es la palabra de Dios, esa es la enseñanza de la Escritura. Realmente dice la Biblia, por ejemplo,
en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que cuando éramos enemigos, cuando éramos débiles, dice, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y luego dice, ciertamente alguno morirá por algún justo, con todo alguno pudiera ser que muriera por el bueno. Y luego dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos enemistados con Dios, alejados de Dios, de espaldas a Dios. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo, encarnándose en Él, Dios mismo, viniendo a morir, a vivir con nosotros y morir como sacrificio por nuestro pecado, a fin de que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Así que realmente el camino de la reconciliación con Dios está abierto y es Cristo. El camino de la restauración de la relación con Dios, de la amistad con Dios, de la intimidad o comunión con Dios está abierto a través de Jesucristo. Y por lo tanto, es importante que usted y yo nos volvamos al Señor, clamemos a Él pidiendo perdón de nuestros pecados y depositemos en Jesucristo nuestra fe, nuestra confianza, que invoquemos su salvación, su perdón, y que le pidamos que por la gracia de Él y por el sacrificio de Cristo podamos ser reconciliados con Él. Y cuando nosotros clamamos al Señor de esa manera, entonces somos perdonados y somos, como dice este pasaje, no solamente hechos una nueva creación, una nueva persona, sino que al mismo tiempo somos reconciliados con Dios. Así que en el día de hoy yo te animo a que tú vuelvas tu vista al Señor, que tú te acerques a Dios, que tú mires a la cruz de Jesucristo, que tú le pidas al Señor perdón de tus pecados, que tú clames a Él para que Él sea propicio hacia ti y que Él pueda efectuar en ti la reconciliación con Él. No importa quién seas, qué hayas hecho, cómo hayas vivido, si en esta hora tú te vuelves a Cristo en arrepentimiento y fe, tú serás también aceptado y reconciliado, perdonado para salvación con el Señor. Que así sea, que esta sea tu experiencia, que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.